Muy buenas tardes a los hermanos, amigos de la Iglesia del Señor. Le damos tantas gracias a Dios por tanto amor, tanta misericordia derramada sobre nosotros, sobre nuestras familias. Su cuidado es tremendo. Y esto debe ser recíproco. O sea, el Señor lo dijo: si me amáis, cumple mi palabra. Si me amáis, obedécenme. Y más aún dice: ustedes son mis amigos, pero no tan solo una amistad de sentimientos, sino que Él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y saludamos a todos en el nombre del Señor. Le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal Centro Cristiano Torre Fuerte, donde hay una serie de mensajes que hemos estado compartiendo respecto a cómo nosotros debemos entender la Escritura, que es tan simple, pero la realidad es tan profunda. Es simple, pero a la vez es profunda. Porque una de las cosas más importantes para la Iglesia de Cristo es la palabra. Jesús dijo que todo va a pasar, todo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La semana pasada quiero seguir en esa línea, que es tan importante el fundamento que debemos tener como cristianos, pero no tan solo como cristianos, sino como personas. Nuestras vidas deben estar fundamentadas en cosas sólidas, que nada nos mueva. Y puntualmente es nuestra vida como creyentes. Por eso es que nuestro Señor, nuestro amado Salvador, Jesucristo, quiere que su iglesia, su cuerpo, su amada iglesia que la compró con precio de sangre, tengamos siempre presente que mientras más cerca estemos de Él, más grande será nuestro y tu deseo de vivir totalmente en su presencia. Y hoy no es tan común hoy esta palabra, porque estamos tan agitados, pero tan agitados del correr de este mundo, tan ocupados, estamos tan cansados mentalmente por todos los acontecimientos que vemos a diario, que en nuestra mente también quiero usar una palabra, como que se engancha a lo que está pasando en esta sociedad. No quiero decir que nosotros estemos eh, eh, ignorantes a las cosas o que no nos den importancia alguna, sí, pero no que nos enganchen y que nos lleve a tal preocupación, a tal eh, eh, pensar tanto en ello que nos descuidemos lo más importante: tener intimidad con el Señor. Es por eso que, además que comenzaremos a ver si estamos cerca, en nuestro deseo de tener cerca la presencia del Señor permanentemente, comenzaremos a ver cada vez más que el único fundamento verdadero es Cristo, el único. Él nos habla cada vez que nos acercamos a Él en la intimidad, en el secreto de la oración. Él nos habla. Estamos corriendo tan a prisa como corre el mundo hoy, y tanta razón. Yo lo recordaba tiempo atrás por el profeta Daniel, y él se refiere a este tiempo, Qué increíble, ¿eh? Él lo habló hace más de 2700 años atrás, que la ciencia aumentaría, pero también correrían de un lugar a otro la gente. Y hoy a tal velocidad andamos, a tal velocidad, que nosotros parece que estamos siendo arrastrados en la iglesia del Señor, que no nos da tiempo para lo primordial.
Por eso Jesús nos espera cada momento, cada día, el tiempo que Él quiere estar con nosotros. Es por eso que hubo un suceso, un acontecimiento en las Escrituras. ¿Se acuerda de la alimentación en el capítulo 5 y 6? Después continúa de las 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque no se contaban, solamente los hombres. O sea, prácticamente eran casi 20.000 personas siendo alimentadas solamente por 5 panes y 2 peces. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo a esta multitud lo que más adelante le voy a explicar? Cuando estas personas fueron alimentadas milagrosamente por 5 panes y 2 peces. Estas personas, cuando vieron que se les proveyó a lo que necesitaban, decidieron seguir a Cristo. ¿Pero de qué manera? Porque hay 2 formas de seguir a Cristo. De seguirle porque le amamos o de seguirle porque nos provee. ¿Cuál? ¿En qué lado estamos nosotros? ¿En qué lado está usted? Y dice la Escritura, mire, la palabra del Señor dice que en el San Juan capítulo 6, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí después de haberlos alimentado, ni sus discípulos tampoco estaban. Entraron en las barcas, habla en forma plural, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Me imagino cuántas barcas deben haber sido, cuántas barcas, que eran una infinidad de personas. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús, que conoce el corazón de los hombres y aún las intenciones, les dice, las intenciones del corazón. De cierto, dice, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y hoy es tan común eso. Hoy es tan común el mensaje que si tienes fe, Dios te proveerá. Si siembras, Dios te proveerá. Pero Jesús habla justamente en este mismo capítulo, pero del Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 33. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, esta gente que quiso seguir a Jesús, o sea, lo siguió hasta el otro lado de la ribera, hasta el otro lado del mar, dice la palabra del capítulo 6 de San Juan. Jesús le dijo, conociendo el corazón de ellos, viniste a mí solo porque comiste el pan y os saciaste, no porque me amabas y la palabra hizo algo que provocó un cambio en ellos. No produjo ningún cambio en ellos. Y Jesús le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora bien, aquí Jesús, ¿qué está hablando? Jesús está hablando a una multitud, a una generación que sus antepasados habían experimentado de haber sido alimentados durante 40 años en el desierto con pan del cielo. Entonces, vuelvo a reiterar, esta generación, estas miles de personas, 5.000 personas,
Este diálogo que tenían con Jesús, Jesús conociendo el corazón de ellos, estas personas sabían que sus antepasados, que sus generaciones pasadas, habían sido alimentados durante 40 años en el desierto. Es decir, ellos sabían de la palabra. Y escuche bien, atentamente el diálogo con Jesús que tuvieron estas personas. Miren lo que le dicen a Cristo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Miren lo que dicen. Ellos afirmaron, dice, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué le llama la atención a que usted este pasaje bíblico del capítulo 6 de San Juan? Cuando ellos le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dicen ellos, enfatizaron y le dijeron estas palabras a Jesús, pan del cielo comieron nuestros padres, nuestros antepasados, en el desierto durante 40 años. ¿Qué le llama la atención de esta respuesta? ¿Sabe cuál es? Ellos dijeron, como está escrito, es decir, esta multitud de hombres, de mujeres, sabían lo que estaba escrito y que Dios había alimentado a sus antepasados durante 40 años literalmente. Y lo dice Salmo 78. Dice, ellos leyeron esto, leyeron las escrituras, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y en la versión 9 dice, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Ellos sabían. Como muchos cristianos sabemos de lo que Dios realmente es, pero creemos lo que es. Eso es la diferencia. Sabemos lo que Dios es. Es soberano, es el pan que descendió del cielo, pero creo realmente que es el pan que descendió del cielo. Y esto le pasó a esta multitud, sabiendo quién era Dios. Pero escuche bien, por lo tanto, esta gran multitud de 5.000 hombres y mujeres, no se había enfocado en la comida de este mundo. Solo se había enfocado, en la comida de este mundo, que sin duda perece. Ellos tenían un concepto equivocado del verdadero pan del cielo. Por eso Jesús le responde a la afirmación de esta multitud, que sus padres habían comido pan del cielo. Mire, escuche bien. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Sabemos que descendió pan del cielo, de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga atentamente la respuesta de ellos. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y aquí quiero detenerme. Le dijeron la multitud, danos siempre de este pan. Es decir, esta multitud le dijo, danos siempre de esa palabra. Como muchos cristianos, Señor, quiero escuchar tu palabra. Quiero ser enseñado por tu palabra. Quiero ser instruido por tu palabra. Quiero que me exhorten tu palabra. Pero escucha bien lo que pasa. Esta multitud le dice al Señor, cuando el Señor dijo que Él era el pan que había descendido del cielo, Él era la palabra que se hizo carne, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y mire lo que les dice Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y es aquí donde se refleja toda la naturaleza pecaminosa del hombre, de esta multitud y de muchos cristianos hoy. Cuando Jesús los confronta con su palabra, lo que a ellos les incomodó cuando Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés no les dio el pan del cielo, les dio un pan que era literal, pero el pan que desciende del cielo es un pan eterno y que da vida a los hombres. Y es aquí donde se refleja, como decía anteriormente, la naturaleza de los hombres, su vida pecaminosa. Cuando Jesús los confronta con su palabra, la que cada hombre que está dispuesto voluntariamente a ser su discípulo y seguidor debe convertirse en un cristiano decisivo, concluyente, terminante y determinativo.
un cristiano, un verdadero discípulo de él que esté dispuesto a dejarlo todo por él. Y ellos no entendieron esto. A la hora de ser exhortados, enseñados y redarguidos por la palabra de Dios. Esta multitud que le dijo al Señor que le diera siempre de este pan, es decir, danos siempre de esa palabra, siempre, como muchos hoy en su iglesia, pero no están dispuestos a ningún compromiso y responsabilidad que esa palabra les demanda. Y ahí vienen, se refleja y es evidente nuestra humanidad, porque no estamos dispuestos a comer del pan que es Cristo, que es su palabra. Y al resistir la palabra, es decir, el pan que descendió del cielo, comienza a reflejarse una reacción de oposición contra aquella misma. Mira el versículo 41. Esta misma multitud que hizo el sacrificio de ir al otro lado del mar, después de haber sido alimentados, y que el Señor, conociendo su corazón, le dijo: no habéis venido porque me amáis, sino porque suplí vuestras necesidades. Usted sirva a Dios porque le suple sus necesidades, o porque le ama, o porque Él dio su vida por usted, o porque es lo más importante de su vida, o porque Él le provee para pagar sus cuentas tan solo, para darle educación a los hijos, o porque tiene una casa. Sino, esta multitud tenía un concepto equivocado de lo que era el verdadero pan del cielo. Mire lo que hizo esta multitud: resistió, y se refleja la reacción de oposición contra Jesús mismo, contra el pan. Dice, murmuraban entre ellos después que recibieron el favor de Dios, porque Jesús había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían despectivamente en el versículo 42 del capítulo 6, ¿no es este Jesús el hijo de José, un simple carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Será tan verdad lo que dice este predicador? ¿Será tan así como que habla que debemos nosotros tener una estrecha relación con Dios y llegar a odiar de tal manera las costumbres mundanas? Porque, como dijo David, aborrezco lo que tú aborreces. Sin embargo, estos decían una verdad cuando dijeron: no, este es el Padre, no es José su padre y María su madre. Decían una verdad, pero no fueron capaces de discernir quién verdaderamente era su verdadero padre, aún conociendo las Escrituras, la ley, los salmos y los profetas. Amén. Y aún conociendo las Escrituras, no supieron discernir, no tuvieron la capacidad de discernir quién estaba frente a ellos: el verdadero pan del cielo, la palabra que se había hecho carne. Oh Dios, qué tremendo es cuando no llegamos a entender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos confronta, la palabra es la que nos forma, la palabra es la que nos pule, la palabra es la que nos corta lo que está de más. Porque, como dice el capítulo 15 de San Juan, dice: mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Él es el que corta las ramas que no sirven. Él corta lo que está seco, lo que está infectado, y deja lo sano. Él. Entonces, cuando la palabra nos confronta, decimos: ¿será realmente así como dijo esta multitud? ¿Será realmente como Él dice que es el Hijo de Dios y que es el pan que descendió del cielo? Como muchos hoy se congregan regularmente, escuchan la palabra, pero no tienen la capacidad de discernir lo que significa verdaderamente lo que es el pan del cielo. Tanto ellos, esta multitud, los israelitas de aquel entonces,
Como nosotros en la iglesia de hoy se nos ha revelado la palabra, las cuales hablan de Él, de Cristo, nuestro Señor, el verdadero pan del cielo. Mire lo que dice San Lucas en su capítulo 24, versículo 13 al 35. Aquí nos enseña uno de los relatos más reveladores y claros con respecto a los escritos de la ley de Moisés, de los salmos y profetas, que hablan del pan de Dios que envió a Jesús. ¿Se acuerda cuando después que Cristo fue crucificado y sepultado, dos de sus discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús, tristes por los acontecimientos de esos últimos días, de la muerte de su maestro, de Jesús, aquellos que esperaban que el Israel iba a ser redimido y salvado. Dice que el versículo 15 de San Lucas, capítulo 24. Sucedió mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y él le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y mire lo que era tanto la ceguera de ellos, era tanto que no entendieron lo que las escrituras decían de Cristo, de la ley de Moisés, de los 5 libros del Pentateuco, los salmos y profetas, que eran eruditos en leer la palabra, eran eruditos en ellas, entendían, o sea, leían la palabra desde pequeños y no fueron capaces de. Por eso Jesús dice que no conocieron el día de vuestra visitación cuando Cristo vino, le dijo a la multitud. Y le dijo uno de ellos: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? Como que Jesús no supiera, pero él siempre espera nuestra respuesta. Ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno. Jesús de Nazareno. Mire, dice, no que es, mire lo que dijeron, que fue. O sea, ya pasó. Que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Fue. Y más aún, dice, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero Jesús ahí los confronta nuevamente con la palabra. Le dice: oh insensato. ¿Sabe lo que significa la palabra insensato? Una persona que no escucha lo que dicen otros. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús le dice, sigue diciéndolo: ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice el versículo 27, me encanta. Dice Jesús, y comenzando desde Moisés, dice, desde la ley de los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores, Habacuc, todos hablan del Señor. Y ellos lo sabían, como muchos cristianos hoy saben lo que dice la Escritura, pero realmente creen lo que dice la palabra. Lo que debemos ser, cómo debemos vivir y actuar. ¿Cuál es nuestro fundamento? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Entonces, esta es la razón más evidente de esta multitud, que había sido alimentada milagrosamente por Jesús. ¿Sabe cuál es la razón más evidente en ellos? Su incredulidad. Jesús se los dijo: me habéis visto, pero no creéis. Alguno podría decir: pero nadie ha visto al Señor ahora, y no ha visto su vida ser transformada y cambiada. Y aún así muchos no creen. Por eso el salmista dice:
Bendice alma mía Jehová, capítulo 103, que escribe, y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides, le dice a su alma, ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, del lodo cenagoso, de ahí nos sacó. Por eso siempre mi esposa Angelita dice, nunca nos olvidemos de dónde venimos. Nunca nos olvidemos. Bendito sea Dios. La incredulidad de que el Cristo era el verdadero pan del cielo. Y que si no comían de este pan, Jesús le dijo, no tendrían vida eterna. Por eso Jesús se lo recalcó muchas veces a lo largo de este diálogo del capítulo 6 de San Juan. Léalo, que es precioso, tiene 58 versículos. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Vuestros padres, le dice a la multitud, comieron del maná, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta multitud de aquellos días de Jesús, a la cual le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, aún eran personas insensatas, la cual es una actitud que conduce, ¿sabe lo que conduce la insensatez? A un cierre de la mente hacia Dios y su verdad. Cuando no tenemos la capacidad de reacción de escuchar a los demás, es decir, a los siervos de Dios que tienen una palabra que edifica sus corazones, no una palabra suavizada, no una palabra tergiversada, no una palabra porque usted se sienta cómodo, no una palabra que le confronte y le diga que usted debe volverse al Señor, que usted debe volverse más que nunca en este tiempo, porque los días de su venida están más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos y tendremos que darle cuenta en ese día. Dice que Dios revelará los secretos del corazón de los hombres en aquel día. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y esto conduce la insensatez a un cierre de la mente hacia Dios y su verdad. Tenían una falta de seguridad de sí mismo que resulta en ser fácilmente descarriados. No ven venir el peligro por falta de preparación, de búsqueda, de una intimidad con Dios. Y finalmente lo lleva a la ruina. Cuando escribí esto, ¿se acuerda de la parábola de los 2 cimientos que dije el domingo pasado? Dice que el sabio sabemos cómo construyó y su casa permaneció, pero el necio la construyó sobre cosas superficiales, sobre lo que él pensaba y creía que era correcto. Y vino todo, lo mismo que vino sobre la casa, el río dio con ímpetu sobre aquella casa. Y fue grande su ruina. Eso pasa con muchos creyentes superficiales, sin fundamento. Eres el pan de vida. ¿Por qué digo esto? Porque si usted no come de Cristo, que es decir, si no come la carne de Cristo y bebe su sangre, que significa comer de la palabra diariamente, pero comer verdaderamente y digerirla, aunque sea como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3, que escrito estaba por detrás y por delante, con juicios, con canto fúnebre, pero dice cuando se la come, el profeta dice que fue como miel a su boca. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Como muchos creyentes de este siglo no tienen la capacidad de reacción por su insensatez al escuchar las palabras del Señor, dices a esta multitud, mire lo que dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Por eso dice la palabra aquí, a esta multitud se lo dice, a esta multitud que había alimentado, a ellos se los dice, a aquellos que tuvieron la experiencia de que Dios milagrosamente los alimentara, los sustentara a ellos y a sus familias. Dice, al oír todas estas palabras, todo este diálogo, toda esta respuesta que Dios le dio, que Él era el pan del cielo, se lo repite una y otra vez, que Él era el verdadero pan, que debían comer de su palabra, viniera como viniera, pero era agradable como miel a su boca. Pero ellos no tuvieron la capacidad de reacción.
Dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cambiaré la palabra? No, le dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué? Por una simple razón. Cuando no hay fundamento, todo se puede mover de un lado a otro con facilidad. Pero cuando hay fundamento, como dice la palabra de los dos cimientos, que esa casa que fue construida con fundamentos en los apóstoles y profetas y sobre la principal piedra que es Jesucristo mismo, todo lo que venga, todo lo que usted pueda oír que realmente le puede hacer bien a su naturaleza pecaminosa, que todo está bien, que no pasa nada, usted va a permanecer firme porque su casa está fundada en la palabra de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga enormemente y que esta palabra siga edificando vuestra vida. Y les invitamos nuevamente. Hay una serie de mensajes en nuestro canal. Suscríbase allí, Centro Cristiano Torrefuerte, y se va a ser edificado en la Escritura. Dios les bendiga a su familia. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén.